ja podem començar, Bé, com doncs, vulguis. de nou, en català, castellà, a veure, sí, català, Venga, en castellano, castellà. mejor, venga. Gracias, Santi y Pues Mauricio. bueno, no, es que además, para más Inri, tengo que graduarme las gafas y a veces tengo que estar adelantando porque no veo muy bien. O sea, Sí, desastre. Bueno, en sí. fin, buenas Sí tardes que- a todos. Antes de nada, hoy veréis que María Sinta no está, o sea que la disculpo porque ha tenido un tema y hoy no podrá asistir, o sea que hasta el mes que viene no la veremos. Y por otro lado, no sé si Jauma, que nos hemos conectado un poquito él y yo antes, ¿les has comentado el problema que tenías? Porque igual, por si sí, ya nos ha pasado les, 2 veces. les comenté lo de la luz, que se ha ido la luz unas cuantas veces de aquí, y sí lo he comentado. También he comentado que Cinta no podía estar hoy, que de alguna forma me Nada. habían encargado de conectar el Zoom, y resulta que hemos tenido esos problemas también, que a veces ya no cuentas con eso, pero bueno, ya está, ya podemos empezar. Entonces, si quieres, Marta, Sí, te si oigo quieres, flojito, bueno, Jauma. si quieres compartir algo, yo te tendré que autorizar para que puedas compartir, o si no, lo comparto yo, el documento, Vale, el bueno, primero os texto. cuento, porque Vale. a María Sinta se le ocurrió que sería un tema interesante de tratar, bueno, el tema, que es de la OSEI. Y entonces encontró un texto en la obra de la vida, las 5 6, ¿vale? Que es un poco largo, pero que consideramos, cuando lo estuvimos trabajando, que lo haríamos en 2 veces, pero que valía la pena, porque además, tal y como lo trataba Katsumi esta vez, era como más fresco, con mucho ejemplo, y pensamos, bueno, pues mira, puede ayudar al debate y, bueno, a poder compartir, ¿no? Y entonces, bueno, os ha llegado, por un lado, el que habla de una definición muy general de lo que son las O6 y luego se introduce ya en el concepto de consciente espontáneo y el yo espontáneo. Entonces, si os parece, ahora Jaume que comparta los textos, pero si os parece, empezamos primero con la primera página que hace una definición muy general e introducimos un poco el debate y las preguntas y lo que queráis y luego ya seguimos con el otro texto. ¿Os parece? Así, Venga, pues Jaume, así cuando paso quieras. el texto que teníamos, ¿no? Entonces sí, el primero, el de la página 1, el que habla de las 5 6, son la vida. ¿Se ve? Exacto, esta, ¿eh? Vale, sí. ¿Sí? Pues venga, empezamos. Dice, las 5 6 son la vida. Dice, una vez desveladas ya, se diría que las 5 6 más y menos son la vida basada en los 5 movimientos definidores de 5 dimensiones del mundo terrestre, impulsores de la aparición del embrión o de la CBP en los vertebrados y formadores precisos de cada parte vital del ser humano a través de las 5 regiones, 2 FE, una bilateral y 2 circulares. Las 5 6 más y menos están también en el que todo lo vivo se exprese y funcione. Las más y menos en todo ser vivo. Ambas polaridades antagónicas son universales y están actuando siempre en la vida terrestre, en la vida cósmica y en cualquier cosa que vive. Más y menos, más o menos, tensión y relajación, tensión o relajación, fuerte y o débil, positivo y o negativo, subida y o bajada, extrovertido y o introvertido, expansivo y o contractivo, expresivo y o callado, rápido y o lento, animado o decaído, yang, yin, bing, bang, etc. Siendo en cualquier caso complejamente relativas, por ejemplo, esto es precioso, lo débil puede dominar lo fuerte. La subida puede convertirse en cualquier momento en la bajada. La fuerza de lo callado puede mover todo lo expresivo. Lo rápido puede precipitar y caer en un precipicio, cuando lo lento se convierte en lo rápido. El máximo del yang es yin,
Y viceversa, el máximo del yin es el yang. En la máxima fuerza gravitatoria, aparentemente desaparece una estrella como el agujero negro, etc. Y sigue y dice, las 5 en todo lo vivo. Estas también están siempre en que exista y funcione un país, un ejército, una empresa, una industria, una música, etc. Por ejemplo, un país, y veréis que ahora lo colorea según Lausey, un país, la constitución o el gobierno y el amor a la patria, o seis vertical y central de naturaleza medular. Toda acción, la convivencia y la competencia o la propiedad de cada... perdoneu. Toda acción, la convivencia, así, y la competencia o la propiedad de cada individuo, o sea, frontal, lateral y rotatoria de naturaleza periférica. Un ejército, el cuartel general, y el alma con la que se sirve, o sea, vertical y central. El avance, el suministro de todo, el combate asegurado, asegurando la retaguardia, o sea, frontal, lateral y rotatoria. Una música, la filosofía general y el altibajo de las notas, con un espíritu que llena los espacios internotas, vertical y central. La velocidad o el ritmo, el armónico o varias notas simultáneas y la fuerza o el volumen, frontal, lateral i rotatoria. Aquí seria a modus d'introducció com defineix i els exemples que posa per l'OC. Així que, si us sembla, podem compartir una miqueta com veieu aquesta introducció a les OCs i després seguim amb el text. Deixo de compartir. Sí, sí, millor. Què us ha semblat? És xulo, no? Com va definint aquí les OCs, el Katsumi? Què us sembla? Molt xulo. Què he dit xulo? Qui ho ha dit? Jo. Ah, a veure, tinc algun problema amb les ulleres perquè és que aquestes són per veure de prop i de lluny no... Si parles en castellà, Marta, millor. Ay, perdón, es así, ahí me cuesta a veces, ¿eh? ¿Qué decías, Ángels? No, que es muy chulo lo que dices, sí. ¿De verdad? El hecho de poner ejemplos, sí, sí. Sí, porque yo siempre tenía la sensación que la parte como pasiva o la parte menos era como si tuviera menos fuerza en la vida, como si fuera menos importante, ¿no? Y realmente pues tiene igual valor o a veces puede ir más y todo, ¿no? Sí, absolutamente, es que no hay más sin menos. Y además Pues, con los ejemplos lo aclara muy bien, sí. Maite, no se't sent. Estan apagats, no sé per què. Vale. Ara. Yo no acabo de entender esta parte que dice, o sea, el más y o menos. No sé si vosotros lo tenéis claro, pero la ley del más y menos en todo lo viva, en todo lo vivo. Más y menos, o más o menos, tensión y relajación, tensión o relajación. Este juego de o no me sorprende, ¿no? ¿Por qué lo necesita poner? Y o. No sé, a mí me ha chocado. Yo cuando veo una bipolaridad, o sea, no sé, si lo ha puesto es porque pensaba en algo y como no me sale lo que podía pensar él, ¿qué os ha parecido a vosotros? No sé. Bueno, yo un poco me viene lo que comentaba Ángels hace un momento, ¿no? Que no es positivo y negativo, sino positivo y o negativo. O sea que da importancia tanto a una cosa como a la otra, ¿no? Porque si no, supongo que en el lenguaje que tenemos nosotros, siempre lo positivo es positivo, lo negativo tiene la connotación, digamos, siempre la connotación que no es natural o que sea algo. Y en cambio, cuando dices, le das o esto,
Entonces, de alguna forma, estás dando un valor a algo que normalmente en nuestra forma de entender la vida y así, pues siempre es, bueno, lo que decía Ángel, ¿no? Es que me parecía que, claro, el débil pues representa que el menos es el débil, pero claro, o es fuerte o es débil, pero es que el débil es igualmente algo, ¿no? O sea, tiene sentido como en sí mismo, ¿no? Y para mí quizá tiene esa connotación. Que, bueno, Ya. no sé, quizá Para no, pero romper, sería para romper un esquema, ¿no? El yo diría esquema que que sí. nos viene, Porque quizá. lo repite todo el rato y cuando hace esa repetición todo el rato es para dar importancia a una cosa o la otra, pero y en el sentido de que hay las dos cosas, ¿no? No sé. Es un poco un lenguaje, es un poco un juego un poco mental, ¿no? Más que ese tipo de expresión. Un Pero, poco, luego lo redefine un poco, ¿eh? Dice, siendo en cualquier caso complejamente relativas, es decir, lo débil puede dominar lo fuerte. Sí, como no hay nada absolutamente, ¿no? ¿Qué decíais? Absolutamente negativo o positivo. Es como un gradiente y que además una cosa no será sin la otra. A mí me ha encantado tal y como lo ha definido. bueno, Claro, claro, para mí es un poco, es el concepto del yin yang, que Mm, un extremo de una cosa se convierte en la otra. exacto, exacto. Y quizá con la pregunta que he hecho me he ido haciendo la respuesta. Cuando dices O es porque hay algo que cuando llega al extremo se cambia, el yang se vuelve yin y el yin se vuelve yang. Claro, yo lo sabía con las palabras yin yang, pero con las palabras que decía Katsumi me chocaba. Pero es una manera de romper esquemas, ¿eh? Sí, sí que es verdad, porque lo negativo, igual Trump acabará siendo una gran persona, ¿no? Igual. Ostras, bueno, ese ya es un tema que, bueno, No, sí. no, pero ya que estamos hablando de lo exagerado, Mm. ¿no? El No, pero a lo extremo, mejor yo pienso que el haber salido igual hace que los demás cambien algunas cosas, que a lo por mejor no estaban bien, que a lo mejor no estaban bien. sí, sí, Esta es la visión que le doy. Si he salido por algo debe ser, porque además le han votado los americanos, la mayor parte. sí, sí. Y entonces los demás países tendrán que reaccionar a cosas que no es una acomodación como la que tenían antes, es algo que es totalmente guerrero. Es tan extremo que igual genera otro, ¿no? El hielo al final quema si te queda en la mano, ¿no? Porque Sí. este gran frío se convierte en calor, ¿no? Y claro, yo lo sabía a nivel así como más físico. Bien, bien, ya De está. de todas maneras, no sé, pero a veces vale la pena ir un poco atrás y cuando vemos un personaje de este tipo, recurrir un poco a la infancia, a todo su recorrido personal, nos hace entender muchas cosas, ¿eh? El otro día lo dieron por TV3, un reportaje y hablaban de la Kamala y de él, de cuando eran Ah, niños y como todo, y realmente bueno, hay muchas cosas que se ven ahí, ¿no? Pero ante lo que pasa, no con Trump, ¿no? En general en el mundo, y teniendo en cuenta cómo de alguna manera Seitai te da esta capacidad como de aislarte un poquito y verlo a distancia, nos hacemos chiquititos, ¿eh? O sea, hay momentos que dices, aquí, ¿qué podemos pensar de esto, ¿no? O Claro, ¿por qué esto, no? claro. Livier, habías levantado la mano. Ah, pensé que no. habías hecho así, perdona, perdona. En cualquier caso, yo me planteo siempre, y es una pregunta, bueno, es una cuestión que siempre muchas veces ah, ya para hablar rato, ¿no? El tema este del más y menos, que esto es una cosa que siempre nos queda un poco, que no acabamos de entender o de buscar y de comprender, siguiendo un poco el hilo de lo que comentaba Ángel, ¿no? Claro, yo a veces cuando hago un ejemplo que yo cuando salía un día de las clases de Seitai en el pueblo estaba, pues pasaba, era de noche, pasaba por un lado, un sitio donde hay casas de esas torres, como mis familiares y tal, y pasaba pues andando por la calle y con la mano rozaba un poco los setos que delimitan la casa, ¿no? Del jardín. Y, y
paso y guau, 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 un perro ladrando, guau, 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 y como me asusté, ¿no? Pero un poco más allá pasé por otra casa y al pasar también como rozando el seto, pues oí, oh, digo, wow, aquí, o sea, en el primer caso ladraba mucho porque de alguna forma ese perro tenía miedo y me quería asustar, que me fuera. Pero en el otro caso tuve claro que como acercaba un poco más la mano me quedaba sin mano, porque no dijo casi nada, solo hizo Y en eso, de alguna forma, también en ese caso, comprendí algo de lo que es más y menos, ¿no? En ese sentido, yo entiendo que el que ladraba mucho estaba en menos, pero en cambio, siempre parece que como que hacía mucho ruido, puede que sea como que es más, no, pero él estaba en menos. Él tenía miedo, el otro no tenía miedo, el otro simplemente me avisaba de que no pusiera la mano, ¿no? En ese sentido, va bien poder entender lo que sería más y menos, porque es tanta vida el perro ese que me ladraba mucho como el otro. Lo que pasa es que sí que, si entendemos desde la perspectiva de Osei, seguramente que me hubiera podido defender más rápidamente con el que ladraba que con el otro, que el otro es que no me daba opción, simplemente me hizo O sea, te pones la mano y te quedas sin mano. No hablaba mucho. O sea que esto también, al menos en ese sentido de la OSEI, yo entendería que esto sería OSEI rotatoria, pero no decía casi nada. Y estos serían más. En cambio, el que hablaba mucho estaba menos, ¿no? Esto también estaría bien un poco poder comentar, al menos, para poder ir aclarando esto que también hay que claro, yo entendía que es débil. Sí, es débil, pero ladra mucho para el crecimiento. O sea, y a la hora de hacer seguramente que saltaría a atacarme. En cambio, el otro simplemente, si no me paso, no pasa nada. Pero como te pases un pelo, te has quedado sin mano. No sé, es para reflexionar, algo así. Buen ejemplo. ¿Y esto lo alargarías a las personas también? Hombre, Las claro. personas Sí, que es que alborotan cuando vas mucho están observando, en menos. por ejemplo, a veces se dice vertical, ¿no? En más y menos, ¿no? En más realmente se activa espontáneamente, constantemente, la parte de pensar o lógicas, pam, 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 pero ya está. En menos, lo mismo, se activa igual, pero necesita realmente resolver todas las cuestiones que le vienen a la mente y darle una respuesta lógica. Entonces, de alguna forma, el más sí que se activa espontáneamente, pero ya está. Una vez lo ha resuelto, ya está. En cambio, menos necesita tener las respuestas adecuadas y que todo cuadre, ¿no? En ese sentido, ¿dónde está realmente? Si miráramos, veríamos que en más, pues no hace nada porque no ha hecho nada. En cambio, en menos, a lo mejor se pasa horas escribiendo, buscando la solución a aquel problema o a aquella cuestión que no encaja, ¿no? Al menos en ese sentido hay algo que muchas veces eh, no se puede aclarar porque no tenemos esta visión así, ¿no? No Y sé. en relación a la observación que ha hecho antes Ángels, en el sentido este, ¿no? Que hablábamos de como de pasivo. A mí me gusta más utilizar la palabra receptivo. Y un ejemplo que me sirve mucho en cuanto a la intensidad, de más y menos es, por ejemplo, si entendemos más como algo que se expresa de dentro hacia afuera y menos como algo que se expresa de fuera hacia adentro, ¿vale? Pues una manguera en la cual el agua sale a toda potencia y un aspirador, ¿no? O sea, el aspirador es muy potente y absorbe muchísimo y es algo que va hacia adentro, ¿no? Y entonces es un ejemplo que a mí siempre me ha servido mucho, ¿Y el ¿no? aspirador sería más o menos? Menos, algo como que, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, me Algo parece cambia, bien. ¿no? En el ser Eh, humano.
en este sentido me parece bien el ejemplo, pero lo que pasa es que entonces cuando hablamos de la OSEI central, por ejemplo, entonces la OSEI Al revés. central, Mm. ¿cómo? Porque es al revés. Al Eso, Pues revés. es activamente, o sea, es más, pero activamente hacia adentro. Es lo único que Katsumi decía que cambiaba en relación al resto. claro, En, y entonces el aspirador que Más o puede, menos, claro. Sí, puede sí. que es el vale, aspirador, vale. sí, 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 sí. para mí es como un ejemplo muy gráfico de algo que toma direcciones diferentes, pueden ser igual de intensas y potentes. Ah, sí, sí, esto está clarísimo. En ese Esto yo, sentido, en lo ese decía. sentido, En ese sentido. totalmente. Sí, sí, Sí. sí, totalmente de acuerdo. Por eso el valor de poder valorar, o sea, de poder apreciar el más y el menos. Sí. Porque cada uno, cada OSEI, y lo estamos realizando en todos los momentos de la vida, también nosotros, ¿no? Nosotras. Por lo tanto, cuando estamos en más o estamos en menos, como muchas veces no es que estás mm, que no tienes ganas de hacer nada. No, no, si no tengo ganas de hacer nada, pues no hago nada. Porque, porque algo estoy haciendo. Lo que pasa es que visualmente o desde, desde la concepción que tenemos del hacer o no hacer, y entonces era siempre muy raro, pues que el Sentai nos da esta perspectiva que muchas veces no encaja, ¿no? En los conocimientos y en la cultura y en la educación que hemos tenido, ¿no? Esto, al menos cuando estás, si tienes la oportunidad de estar con niños o niñas de edades así infantiles, pues si está quieto allá o quieta, sin hacer nada, y está allá en su mundo, ¿no? Ay, es que no hace nada, pero hay una intensidad allí que tienes que observar qué es lo que está pasando o qué es lo que está viviendo. En las personas adultas esto ya un poco lo hemos perdido, y entonces, bueno, hay algo diferente, ¿no? Pero si pudiéramos observar desde la parte más espontánea, entonces todo tiene valor y todo tiene sentido, por eso, porque es la propia vida que te está, de alguna forma, hacer expresar de esa manera concreta en un momento dado. Y a veces nos tendremos que sillar para, para, para asustar al que viene, y a veces solamente con decir, ya habla bastante, pero esto también dependerá de cómo estamos en ese momento, cómo nos sentimos y de la situación que hay, que se ha dado en ese momento, ¿no? No, no sé, no quería hablar nada yo porque venía solamente para poner la cámara, pero No, no, Jaume, aquí hablan todos, aquí hablamos todos. ya lo sé que... Todos podemos aportar algo, ¿no? Yo a lo mejor lo que voy a decir es una tontería, porque no acabo de aclararme mucho. Pero hay un cuento que es La tortuga y la guineo, Ujú. que hacen una carrera y al final gana la tortuga. ¿Esto sería el más y el menos que estamos hablando? ¿Mm? Sí, sí. Ah, vale. Es que siempre está presente más y menos. En todo está presente. Sí que es verdad que por O6, cuando hablamos de vertical 1, vertical 2, o cada O6, sí que es verdad que uno, por O6 de tag X, se siente mejor en un estado más o menos, ¿no? Pero este ciclo tiene que existir porque forma parte de la vida. Es que si no sería imposible. O sea, todos tenemos que pasar de ese momento de expresión hacia afuera y luego cargar baterías y momentos de introspección y sí, y físicamente igual, el ciclo de la menstruación, el más... Es que es así. Sí, quería comentar que me encantó, me encanta igual muy lindo este texto y Ujú. aparentemente muy simple, como esto Mm. que comentamos. Claro, es que todo tiene dos polos, arriba, abajo, positivo, negativo,
pero creo que al final es que esto es lo que nos podemos llevar una vida entera y no haberlo comprendido realmente, ¿no? Porque queremos tener siempre experiencias positivas, ¿no? Nos cuesta trabajo entender lo negativo, o queremos siempre estar con mucha energía y no entendemos que a veces necesitamos estar desanimados para ver de otro modo las cosas. O sea, es tan simple, lo describe ahí en muy pocas líneas, como tan sencillo. Ah, claro, sí, arriba y abajo. Pero, o sea, podemos estar una vida entera tratando de, de entender esto. Sí, Muy, muy, muy muy lindo. bonito lo que has dicho, Olivier, porque además no en el tema de O6, hablamos de TP, hablamos de O6. O sea, leemos y de alguna manera nos apasiona, ¿no? Lo que leemos y lo que... Pero ¿no os pasa a vosotros que a medida que vais leyendo y os dais cuenta de la magnitud, ¿no? De lo importante que hay ahí y piensas, ¿realmente Noguchi y Katsumi fueron capaces de ver esto? ¿No? Y nosotros somos meros seguidores que finalmente pues nos ha ido bien o nos va bien, nos gusta, pero dices, "Ah, qué bien, ¿no? Poder haber visto esto y poder observar la naturaleza humana desde ese ángulo, ¿eh? Es como que, y a la vez te das cuenta de esta inmensidad y provoca ese respeto, ¿no? Ante todo, ¿no? Ujú. Sí, y o sea, la misma vida y la muerte, ¿no? Ahora me viene a la mente el tema de que acaba de pasar el Día de Muertos, ¿no? Ujú. Y estaba pensando que creo que, por ejemplo, en esta zona, en este territorio México y estas zonas donde antes se veía la muerte de un modo muy diferente, pero que las personas que vivimos actualmente aquí no hemos entendido cómo veían la muerte las Ujú. personas que vivían antes, que somos ya muy diferentes. Ujú. Y pensaba que era como un modo de honrar la muerte, porque sin muerte no hay vida. Ujú. Pienso, veo una maceta, una planta, y hay unas hojitas que ya están muriendo, al mismo tiempo que hay otras que están naciendo. Ujú. Y si no fuera por esa hojita que ya está muriendo, que va a caer a la tierra, va a nutrir a la tierra para que siga creándose vida, para que sigan naciendo nuevas hojitas. Entonces, es como la muerte nutre a la vida, entonces la vida tiene que honrar a la muerte. La vida tiene que agradecer y nosotros tenemos que agradecer a aquellos que estuvieron antes, porque gracias a ellos tenemos la vida, ¿no? Es como esta complejidad, creo que, y más ahora que ya está como muy desvirtuada esta fiesta, ¿no? Que incluso creo que de donde viene Halloween no creo que tenga nada que ver con lo que era en un inicio, sino Seguro. era más bien esta visión de la muerte no es algo malo, es parte de la vida, es importante honrar a los que ya fueron. Ujú. Y podríamos entonces seguro hablar de calidad de vida, ¿eh? O sea, entender que formas parte de un proceso y de un ciclo y que este se termina. ¿M? Eh, Podríamos salir de esa entelequia de que yo disfruto el momento y bla, 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 porque esto está lleno siempre de esas frases y reflexiones que al final no llevan poca cosa. Y realmente, si asumiéramos de verdad eso, no tendríamos tanto miedo y andaríamos de otra manera, ¿eh? Por la vida. Y por eso el otro día salían sanitarios, no me acuerdo qué estaba viendo, y decían que sí, se alargará la vida, pero no la calidad de vida. Y dices, "Caray, Exacto. qué bien, ¿no? O sea, lo alargamos en años, pero ¿de qué manera, no?" Y a mí personalmente me asusta, ¿eh? Mm. Sí, sí. Sí, sí, vivimos con miedo a la muerte, entonces ya no estamos teniendo una vida plena o digna de ser vivida, no lo sé. Mm. El mundo se está volviendo miedoso, ¿eh? En general, el tema de entender la muerte o vivir un proceso que se te dice que es tan importante en un momento dado, vivir un proceso de resfriado, vivir determinado dolor, este es un estado de alerta en el cual mm, la información es brutal, ¿no? Y todo esto se sacude y venga, pom, pom, pom.
sí, hay un enfoque multidireccional ahí, ¿no? Bueno, desde los que se benefician con los fármacos para que X. O sea que en ese sentido, cuando ves tanta cosa, te haces pequeñito y realmente estamos en un mundo muy complejo, ¿no? Y cuando somos capaces, eh, yo lo siento así cuando practico Yuki Katsugen, de sacudir todo esto y quedarme con ese placer, ¿no? De sentir que tu vida va y que puedes seguir. O sea, estaba así, pero ahora puedo seguir un poco más. Para mí es una información tremenda, tremenda, ¿no? Tremenda. Sí. Y es algo que cada vez a la gente que de mi entorno lo digo. ah, no podemos evitar sufrimiento, o sea, no estamos solos y siempre hay problemas a nuestro alrededor, pero afrontémonos en movimiento. O sea, es mucho. Cuando algo te viene y te preocupa y esto, cuando implicamos toda nuestra CBP ahí, siempre recuperamos algo y lo vemos de otra manera. Y ahí recuerdo que Katsumi decía que cuando sentimos, ¿no? Si pusiéramos en un gradiente que nuestro problema es del 85%, ¿vale? Si vamos practicando, al final es de 50 o menos. O sea que es algo siempre sobreañadido a la percepción de lo que tenemos, ¿no? O de lo que estamos viviendo. Entonces, como herramienta, en movimiento. Llora en movimiento, incluso llorar en movimiento. Y no sé, a mí me va bien. Y siempre intentamos comunicar aquello que nos va bien, ¿no? Sí. Mm. Digues, Àngels. No, que me agrada molt això que dius. Que me gusta esto. Porque de alguna manera se alivia el sufrimiento, que el sufrimiento es lo que realmente tendríamos que trascender, ¿no? Vivir el dolor sin sufrimiento. Ujú. Entonces, yo creo que el Katsuo puede ayudar a evitar Mm. el sufrimiento y vivir el dolor más naturalmente, pues siempre es una eina importante, ¿no? Para vivir mejor la vida. Yo el dolor lo he vivido en movimiento y me ha ayudado. El llorar no me acuerdo, no, lo practicaré la próxima vez. Porque igual que tengo experiencia en momentos de migraña o así, como, como el hecho de ir dando este espacio y dejando que pase, eh, me sienta bien y he trabajado en ello. Lo del lloro que ha dicho Marta me sorprende, pero bueno, No, sería... Maite, es que de verdad, no nos damos cuenta, pero Sí, como sí, hemos practicado muchos años, sí, de sí, alguna manera, sin querer, nos sale. sí, sí. Es que yo a veces estás esperando el autobús y siempre hay algo hay algo agradable en ese vaivén, ¿no? Incluso, estás en un concierto de música clásica que siempre hay y se impregna de ese movimiento así de eje, ¿no? Y no puedes estar moviendo, ¿no? Pero si te colocas, ¿vale? Si te colocas sabiendo que tienes gente que te rodea y no puedes mover, pero a nivel de eje, yo diría que a nivel de paravertebrales, hay algo ahí que... pum, pum. Y es un placer escuchar la música así, ¿no? No, no pum, sino con ese tin, 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 que la gente no aprecia, ¿vale? Y que... entonces, oír eso con toda tu CBP es tremendo. Pero es que ya surge el deseo, no es que digas, ahora voy a hacer esto. No, no, es ese deseo de colocarte en esa situación, ¿eh? Mm. Y hacíamos una barbacoa en la montaña y estábamos en el fuego y mi cuñada me dice, ¿qué te ocurre, Maite? Digo, ay, ¿qué me pasa? Dice que te estás moviendo. Pues sí, era verdad, estaba haciendo brum, brum, súper agradable, ¿no? Y es verdad que lo hacemos a veces sin pensar, simplemente Exacto. surge. Sin pensar y porque tu cuerpo también ya lo conoce. Claro, Yo cuando yo veo la cola, una cola, esperando, y veo a la gente tan plantada, digo, qué horror. Esta quietud la noto. O sea, esta cosa, ¡pah! Y digo, "Uf".
Es como que ganas, pero esto sin darnos cuenta lo hemos ido cultivando y trabajando. Surge ese deseo de, ¿no? Y a Fíjate, ver, esto se sabe, porque hoy ha venido un técnico de aire acondicionado para montar un aire acondicionado y me decía, bueno, pero cuando lo montes, o sea, sería mejor que tuviera un poco de movimiento, porque las cosas demasiado rígidas al final se rompen. Yo pensaba, pues eso, usted que usted me dice es como en la columna vertebral, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa que aquí tenemos un contexto amplio para explicarlo, para exponerlo y tenemos herramientas en Seitai. Pero es algo conocido, que demasiado rígido. Si el motor de un coche tiene siempre un movimiento, porque si no, no, me ha hecho gracia. Bueno, sí, ujú. sí. Pues si además poco a poco podemos ir comunicando que ese movimiento se estructura de determinada manera, que además cuando se bloquea pasa esto, lo otro y tal, vamos, Tiene Katsuhito una Gucci ha dejado un magnitud. legado para la humanidad tremendo, ¿eh? Sí, Tremendo, sí. tremendo. Mm. Jaume, no se't sent. Jaume. Ah, perdona, es que està el micro, Jaume. Ahora. Sí, lo que cuando, o sea, cuando estás esperando el autobús y rígido, ¿no? Y sale algo, ¿no? Pero esto yo lo he visto porque he esperado muchos años, estaba esperando el autobús. Y sí, pero aquí hay un problema también de género, porque si ves alguna mujer que se va moviendo, todo el mundo bueno, nadie hace dice nada, todo el mundo lo entiende. Pero si ves a un hombre que está haciendo así, esperando el autobús, todo el mundo lo mira, diciendo, ¿qué le pasa a ese, no? No sé si Pensar. ahora porque también está aquí Mauricio, no sé si también puede compartir esto, pero realmente, y sale, muchas veces no te das cuenta y está. Y después te tienes que poner un poco así, porque si no, un poco el ambiente se, Demasiado se, femenino. se enrarece un poco, ¿no? Ahora, claro, o sea que sí que sale y a veces tienes que reprimir que no salga tanto también, al menos en el contexto, ¿no? Que nos movemos de... Pero bueno, que está bien. Es verdad, tienes razón. No lo había Ojalá, pensado. ojalá siempre pudiéramos estar así, porque yo tengo o sea, yo tengo la sensación que hace 40.000 años o 50.000 años, las personas que vivían en ese momento y estaban tranquilamente en una cueva o así, pues charlando o diciendo cosas, seguro que estaban así, todos así, pam, 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 pero era algo habitual, normal, no pasaba nada, todo el mundo hacía esto. Sí, seguro que se daba así, pero por lo que sea la cultura Pues sí, es verdad. nos ha Es verdad. ido imponiendo unas formas de estar y entonces esto suena como raro y cuando alguien, no es que hacemos, pero ¿qué hacéis aquí en Sentai? Pues no, oye, pero esto es raro, ¿no? ¿No? Pero es que no tendría que serlo, pero es así, ¿no? Porque, Es verdad. Y de todas maneras creo que en la vida también tenemos que saber estar. O sea, lo que no es lógico es el ejemplo que he puesto antes de estar en un concierto y empezar a mover. O sea, mi claro, ¿no? libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Y hay momentos en que tenemos que ser muy conscientes de que ese deseo en ese momento no se puede dar, tengo que aguantar y luego ya veremos. O sea, hay momentos, pues eso, esto no nos gusta, pero es lo que toca en ese momento. Y eso con mis nietos lo digo muchas veces. Oh, es que ahora parece que todo va de yo quiero, yo deseo en este momento. Perdonaré, abro paréntesis porque el otro día no sé qué veía, porque es que al final cuando veo algo ya lo archivo, y salía una parejita de niños que iban a una tienda y querían revelar un carrete, un, de fotos, carret es diu, carret de fotos. Sí, Sí. parece. Sí. Bueno, pues un carrete que encontraron de su madre del año de la catapún y decían, ay, mira, aquí podemos encontrar información. Y cuando van a la casa de revelado, que ya no sabían ni que ya existían, pues llegan y el dependiente les dice, a la pareja esta joven, les dice, ¿lo queréis rápido? Y dicen, sí, rápido. Dice, pues bueno, pues venir de aquí a una hora. Y cuando salen, los niños se miran mutuamente y dicen, una hora.
¿y esto es rápido? Y claro, yo pensé, ostras, es que ahora se vive así, ¿no? No pueden esperar una hora Cuando yo llevaba un carrete a revelar, me decían, ven la semana que viene. Que fue el jueves y era un lunes. Y entonces dices, ostras, ¿no? ¿Cómo se vive? Y creo que, y esto venía a colación de lo que os decía, ¿no? Esa capacidad de en un momento dado renunciar a lo que yo quiero, renunciar a ese momento, renunciar a, ¿no? Y, por ejemplo, tengo que ir a bailar no sé qué, pero me duelen las lumbares y me aguanto y no puedo. No, no me tomo nada para funcionar y no sentir ese dolor y machacarte más el nervio. Un poco eso, ¿no? Y Seitai creo que nos da esa visión también, ¿no? Respetemos el momento y respetar y entender eso es respetar tu entorno también y la necesidad del otro, ¿no? Decir, yo quiero explicar esto y resulta que cuando dices, es que yo, la otra persona te dice, pues yo, y tú dices, ah, vale, pues respiras y dejas, ¿no? Porque esa necesidad del otro es la que tú estás viviendo y puedes respetar también, ¿no? Siguiendo con lo que con lo que has leído, que dice las 5 en todo lo vivo, en un país, en un ejército, en una música. Me han dado ganas de ir pensando yo en una comida, en una entrevista, ¿dónde están los 5? ¿No? Esta simplicidad con la que ha descrito las 5 direcciones, o las 5 6, en estas situaciones de la vida, ¿no? Bueno, yo me la había pensado en la bicicleta, pero yo creo que lo puedo añadir en muchos otros sitios, ya iré buscando, ¿no? Cuando vas en bicicleta al principio quieres estar muy recto porque quieres encontrar equilibrio y vas como así recto, y cuando ya tienes más seguridad, ya tu pelvis ya te permite mantener este eje, ¿no? Y después, cuando vas muy deprisa, los hombros se te van hacia adelante. Y cuando yo tengo una subida en casa, y como es montaña, yo voy haciendo derecha e izquierda, haciendo como rotaciones, ¿no? Porque es esfuerzo. Porque para subir, y en cambio, cuando estoy contenta, pues miro a la derecha, miro a la izquierda, que es muy distinto que cuando estoy haciendo un esfuerzo. Entonces, yo en la bicicleta lo había ya pensado, pero lo iré pensando en más aspectos, ¿no? Que me parece muy sintético. Es que la situación de O6 es vivísimo, es un constante de una O6 y otra. Recuerda, Maite, cuando salíamos de clase y nos íbamos a tomar algo al Siboney, la situación era ya, hemos terminado, una situación lateral de compartir, pues lo que sea, el bocata, lo que sea. Pero allí se conjugaban todas las O6, absolutamente todas en ese momento, ¿no? Y es una situación básicamente lateral, de comida, de amigos, de... Entonces, en cualquier situación, ¿no? Se da esa fluidez de O6. Sí, sí, malament rai si no se da. Exactamente, exactamente. Y reconocer, pues, que es algo vivo, claro y a la vez tan complejo. Y si en algún momento se nos plantea una duda, pues, y no lo sabemos, pues, oye, esto no lo sé. O esto no sé por qué funciona así, o no sé por qué. Yo al menos reconozco que no tengo la capacidad que tenía Noguchi ni Katsumi, ¿no? Y bueno, Bueno, observar, hubo no sé, ahora no sé, me acuerdo cómo se llamaba, Joan Ensemble, que hizo un libro, que Perdona, esto no es... ¿De? un libro que hizo una persona que venía al Seitai durante mucho tiempo sobre la 5 o 6 y la empresa, ¿no? ¿Cómo se dice? Ah, sí, Carratalá. 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 Y este libro está agotado, no, ya no se publica, pero está muy bien porque de alguna forma
y él era una persona que trabajaba en lo que se llaman empresas y tal, y daba cursos para empresarios, y exponía cómo las 5 o 6 habían de estar en una empresa para que funcionara, ¿no? Lo que no quiere decir que esa empresa se hiciera multimillonaria, que es otro aspecto, ¿no? Pero que sí, que desde el punto de vista de las O6 daba las explicaciones en cada empresa tiene que haber esto, una parte planificadora del trabajo que se va a hacer, tiene que haber esa parte de frontal que tiene que ir de alguna forma activar todo el sistema comercial, lo que sea. También tiene que haber la parte de defender los intereses de la propia empresa y después el sentido de lo que estoy haciendo, que esto es más central. Pero curiosamente, él hablaba también de la parte de la ley lateral, que es algo que muchas veces no se tiene en cuenta en las empresas, que es que, por ejemplo, en un despacho donde hay mucha gente trabajando, cada uno a su ordenador y pam, 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 hay, tiene que haber esa figura, esa persona o ese grupo de trabajo que lo que hace simplemente es, aunque no haga un trabajo efectivo, digamos, pero que mantiene la relación entre todo el grupo. Por lo tanto, simplemente, sí, sí, tal, 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 y esto es lo que da también cohesión al, al grupo y a la forma, ¿no? Y eso a mí me gustaba poderlo observar de así, porque siempre muchas veces cuando hace años se hablaba de la OSEI lateral y tal, siempre, bueno, la OSEI lateral, ya se sabe, pim, pam, pim, pam. Pero claro, una vez recuerdo Katsumi que dijo, bueno, es que la OSEI lateral en la evolución, por ejemplo, de las especies, de alguna forma, es la que tiene que ver para que haya la diversificación, por ejemplo, de las especies. Si no, una especie seguía repitiendo en el ciclo de la vida, seguía repitiendo en los años y siempre sería la misma estructura. Cuando hay evolución es porque hay algo en la propia vida, en la propia estructura, que se salta algo de las leyes, digamos, establecidas y por lo tanto permite que haya en un futuro, haya otra especie que se pueda adaptar mejor, ¿no? En ese sentido, para mí eso también tenía un valor importante, poder hablar de la OSEI lateral, no simplemente en el sentido de emoción, no sé qué, por aquí, por allá, tal, tal, sino es que eso tiene un sentido en la CBP por descontado, ¿no? Toda la parte digestiva, la parte de la circulatoria, pero cuando te lo vas imaginando de otra manera, también tiene más sentido, le das un valor diferente, ¿no? Y No sé por qué lo he dicho esto, porque hombre, porque hay que animar a la OSEI lateral porque la habían dejado muy hecha pero polvo. es que cuando antes ha hablado Marta de llorar, que de llorar, a mí desde hace unos años para acá, pues lloro veo una película y me hace llorar y siempre me salen lágrimas de cosas, ¿no? Y cada vez me emociono más con cosas de ese tipo, pero no, me parece bien, o sea que no. Pero cuando a veces hay alguna situación realmente que me pilla internamente, entonces no me salen las lágrimas. Y me tendrían que salir en ese momento, pero no me salen. Y entonces lo que me viene, que decías tú, Catriona haciendo, no. Entonces lo que me viene es un dolor de cabeza impresionante. Y hasta que algo no se afloja, y, y son las lágrimas, o será la OSEI lateral que se ha quedado allí estancada, pero lo que me viene más que lágrimas es un dolor de cabeza que tarda un rato a desaparecer, ¿no? O sea que eso también es la vida y el Sentai también te enseña a poder observar esas cosas, ¿no? Claro, digo, bueno, tengo dolor de cabeza porque algo que seguramente tenía que salir de llorar o yo qué sé, ¡guau! No llorar, sino bramar, ¿no? ¡Guau! No ha salido y entonces pues sale otra cosa. 5.
5 movimientos en más y menos, o qué dedo me corto. A ver, ¿ves ese equilibrio tan Sí. increíble? Yo ¿No? una vez hice un cálculo porque si hay 5 en más y menos y siempre están actuando todas esas o 6, entonces en cada momento hay una o 6 en determinadas más o menos o activa o no activa de todas las 5 momentos. Y calculé que hay 32 posibilidades. Lo digo porque desde el punto de vista matemático hay 32 posibilidades de algo, más, menos o una de las 5. Lo digo porque no sé para qué sirve, pero Pero lo sé. me entretuve con eso. Pues si queréis, a Pues, ver, podemos añadir el otro texto que queda pendiente, porque sí, O sea, te dejo compartirla, ¿no? Ok, exacto, porque vale. como ya introduce el consciente, o sea, Ahora, añadimos complejidad al tema. ahora te hago anfitriona, ¿eh? Serían las 5 o 6 más y menos en la vida humana. Vale, ahora tú eres anfitriona y tú, ¿no? ¿Es esto o ¿Ahora yo no? qué? ¿Ahora yo qué? tú No, puedes el compartir. documento lo tenías tú o no? A mí no falles anfitriona porque yo ya no sé ni qué es. Bueno, pues fuera. Yo pensaba, sí, Mi además se madre. desconecta, se nos va la reunión al Espera un garete, momento. porque yo ni idea. Eh, Jo el tinc a mà, el document, si voleu. no, el documento es el mismo de antes. Es la segunda página. Ah, vale. Es que pensaba que tenías tú otra página que no. No. Es Ah, vale. la que mandamos. Vale, Esta vale, es. vale. Es esto, ¿no? Es A este de ver, aquí, ¿no? a veure. Encara no surt. Espera, no, ahora no, porque ahora no tengo. Vale. Ya. Es esta. Pam. Es esta parte, entonces. Sí. ¿Sí? Y la vida Vale. humana. Sí. Es que yo había entendido antes que tú tenías otro documento que No. ibas a compartir, por eso Vale, No. vale, Es vale, este, vale. es este, es este. Y aquí Katsumi introduce otro concepto que es el de consciente vestido y el consciente vestido y el yo vestido. Bueno, dice, en todo momento estamos activando de muchas maneras las 5 o 6 más y menos en el consciente vestido de cualquiera de nosotros. En todo momento también, todas ellas están actuando de determinada forma en el consciente espontáneo de cada ser humano. Y dice, realizamos nuestra vida con el yo condicionado, subconsciente y complejamente a lo largo de la vida fetal, la lactancia, la infancia y del que no solemos darnos cuenta, y sobre todo con la cabeza que rige el tronco, el yo vestido o subconsciente que siempre usa las 5 o 6 más y menos, estando muy instruido con las inmensas herencias culturales y que, si quiere, puede también intentar conocer esos condicionamientos subconscientes. Estamos acostumbrados a identificarnos con ese yo vestido. El consciente espontáneo y el yo espontáneo, pero nuestra vida se fundamenta en la cabeza que pertenece a la CDP. El yo espontáneo o su yo consciente, que surge naturalmente de nuestros personales rostro, huella digital y no consciente celular por las 5 o 6 más y menos. Siempre teníamos nuestro yo espontáneo para poder aprender las herencias culturales y también recibir los complicados condicionamientos de nuestro pasado. Seguimos teniéndolo ahora mismo. En el yo vestido y el yo espontáneo, así en todo momento, combinamos las 5 o 6 más y menos con sus diversas definiciones y sus combinaciones, en lo cual tiende a predominar alguna OSEI sobre las otras. En ello, vale la pena distinguir entre las OSEIs u OSEI de condicionamiento y las OSEIs u OSEIs de nacimiento. Esto último es lo que trataremos en la próxima sesión, que también habla de OSEIs, pero de condicionamiento también. Bueno, ja està, Jaume, ja pots treure... A ver, no sé si os pasa, pero cuando leemos y hacemos una inmersión en el texto de Katsumi, entiendo que si la persona por primera vez lee textos de Katsumi, eh, o sea, a veces no es fácil, ¿no? O sea, hay algo muy denso, muy denso. Y lo que sí es verdad es que si somos capaces de entrar y esto y tal, ves que
finalmente es como si pudieras tirar de un hilo conductor y fueras entendiendo muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que ha estado más de 40 años consiguiendo o intentando con un lenguaje clarificar, ¿no? O ayudarnos a entender lo que era el Seitai, ¿no? Y ahí le ves este trabajo inmenso, ¿no? Hecho a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Y bueno, como os decía, un concepto más, consciente espontáneo, consciente vestido y afegim llenya al foc, que decimos aquí. Añadimos leña al fuego. ¿Qué tal? ¿Qué decís sobre este texto? Yo aquí. Hombre, es para reflexionarlo bien, para poder entrar un poco a fondo, porque realmente, como dices tú, es denso. ¿Quién habla ahora, perdón? Soy Àngel, yo. És com que només et veig mig Ah, cap. vale, sí, sí, sí. Ara. Sí, complejo, ¿no? O sea, la propia vida, la que se expresa, esa tensión a nuestra, si encima añadimos estos condicionamientos culturales y nuestra propia vida, El subconsciente y los es patrones y todo esto, sí. entender una persona lo que te dice, lo que te quiere decir, lo que no te dice. Es que es un mundo, ¿no? Mm. Sí, sí, Es total. un mundo. Este tema lo tocamos en su momento y en profundidad y lo hicimos a través de 2 sesiones, creo, casi al principio Sí, sí, yo me las vi, yo las vi. ¿os Me pareció. acordáis? Sí. Y realmente, y ahora estaba revisando algún texto en relación al consciente vestido y a la mente vestida y tal. Y bueno, siempre va a parar al mismo sitio, ¿no? O sea, la importancia de esa coordinación de nuestro CBP, ¿no? Esa asociación CBP que debe vivir plenamente, ¿no? Y coordinarse plenamente, ¿no? Entonces he encontrado un apartado muy bonito que decía, cuando se bloquea esta coordinación CBP, se sufre desequilibrio, desasosiego, enfermedad y desintegración. E introducía el concepto este de espontáneo vestido y decía, la mente espontánea está actuando junto con este hecho. La mente vestida, que la hace vivir, marcha, vive y es libre. La mente vestida, que no lo hace, la adorna encarcelándola. Es decir, y eso como vivimos normalmente, ¿no? Con nuestra vida, esto es lo correcto, esto es lo que tenemos que hacer, la salud es esto, ¿no? Entonces, poco a poco hay algo que se va atrapando, se va disgregando ese núcleo, esa tensión propia, ¿no? Ese deseo nuestro con lo que entendemos que se tiene que hacer, bueno, herencias culturales y encontrar de golpe que esto se reencuentre, ¿no? Es vital y lo único que conocemos es la práctica de Katsugi Yuki para mínimamente es reequilibrar otra vez todo esto, ¿no? Pero realmente es bonito. Bueno, he ido encontrando. Es que yo llega un momento que cuando voy leyendo voy poniendo tantas señales, porque esto me gusta, esto también, aquí que dice que... Pero bueno, hay apartados, si revisáis un poco los textos que os mandamos en ese momento, es interesante. ¿Qué opináis vosotros de este consciente vestido y de esta mente espontánea? ¿Qué diríais? Que en la sociedad hay una intuición de que ocurren estas cosas. Y últimamente hay un anuncio en la tele de un niño que está trabajando en una biblioteca y de repente le sale una boquita aquí, bla, 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 que va diciendo cosas. Uy, que quiero, no quiero, un poco como... Yo pienso que es como la cosa espontánea que va hablando aquí y entonces le da un caramelo para callarlo en este parlachín, en esta cabeza parlachina. Y de alguna manera es porque lo que quiere hacer, que es estar como en la biblioteca callado, no sé qué, esta boca va hablando, ¿no? Porque quizá espontáneamente estaría jugando a fútbol y no. No sé, hay cosas como que socialmente se intuyen. Bueno, como lo que puedo revertir es que
aquí hay un contexto para comprender o para decir no lo comprendo, pero Seitai te da un contexto de comprensión de algo que yo creo que está en el ambiente, de darnos cuenta que hay algo natural tuyo y algo con lo que revestimos y a veces encarcelamos, ¿no? ¿Habéis visto este anuncio? No, bueno, no lo tengo presente ahora. No, no. Pero ya me fijaré cuando lo vea. ¿De qué es el anuncio? No se sabe de qué es, no. Sí, sí, de un chiclet, Ah, órbita, no sé qué, que le da no, para que se calle este pensamiento que, no sé. ya. Claro, yo cuando es lo mismo también, el tema de lo espontáneo o el vestido, ¿no? Claro, siempre estamos jugando con todo esto y entonces para poder dar una forma, algo que al menos que me sirva para decir, bueno, esto, además, esto es espontáneo o esto es vestido, a un momento dado, ¿no? Claro, se me ocurre siempre cuando uno tiene vergüenza y se pone colorado. Yo no me pongo colorado, pero no me pongo colorado, pero hay gente que se pone muy colorada, ¿no? Con la vergüenza. Pero cuando tengo vergüenza, también siento que es vergüenza, ¿no? Y aunque no, a lo mejor nadie se entera, yo sí me entero, ¿no? Y en ese sentido, claro, puede uno hacer lo que quiera, puede hacer las mil historias para no sentir eso, pero cuando viene, viene. Y aquí no hay nada que puedas hacer. O sea, el vestido aquí no funciona de ninguna manera porque algo sabe y es de esa manera, ¿no? Y aquí me permite, al menos a mí, poder decir, bueno, esto realmente es, es, es algo espontáneo. Al menos lo digo para mí, ¿no? Porque, porque es muy difícil, al menos a mí me resulta muy difícil poder decir cuando hay algo espontáneo. Cuando hago algo bien, me pasa igual. A veces hay cosas que dices, ostras, pero cuando no me he enterado de nada, puedo decir que aquello era espontáneo, porque no me he enterado qué pasaba y he quedado como atontado. Pero mientras vas haciendo y vas pensando cosas y tal, la mayoría de las veces mm, realmente es también ligado al vestido, ¿no? Por lo tanto, para encontrar algún ejemplo que me permita de vez en cuando, puedo decir, caray, oye, algo ha fluido de esa manera, ¿no? Bueno, no sé, no deja de ser, o sea, por muy, por mucho tiempo, me imagino que por mucho tiempo que uno esté con el Seitai, estas dudas, esas cosas siempre van saliendo y de vez en cuando dices, caray, me parece que esto iba por aquí. O sea que tampoco, también es complejo, complicado querer poder poner nombres, ¿no? Las cosas, pero bueno, hay que ponerlos, ¿no? Y entonces, bueno, pues siento que estoy pasando vergüenza y esto es una cosa que me da como un escalofrío interno, no me salen colores, pero ese escalofrío interno que me viene, pues le digo que es espontáneo. Algo espontáneo se está expresando. Pero claro, me lo paso mal. ¿No? Me viene. Pues ahí te entiendo porque yo era de las que me ponía como un tomate cuando era jovencita, bueno, y no tan jovencita, y lo se pasa fatal. Pero justo, mira, justo leía, que he estado leyendo esta tarde un rato, y he encontrado un parágrafo, un párrafo que decía, sentimos vergüenza, lo sabemos a través de la conciencia espontánea, nos enrojecemos debido a la asociación natural de esta con el cuerpo y el no consciente o la memoria de cierta psique celular. El intento de la conciencia Hombre, vestida de dominarlo no solo no sirve, sino que suele potenciar el fenómeno. O sea que, Tal cual, hombre, tal cual. tal cual, tal cual. hombre, ya, Yo me acuerdo ya, que ya, lo que pasa es que Katsumi, o sea, Katsumi, pobre, supongo que una manera de dirigir tu psique, como yo me ponía muy roja, yo decía, es que Katsumi tengo, ya estaba en la universidad y me acuerdo que, es que me acordaré siempre, tenía que dar una, estaba, en ese momento estaba en el hospital y tenía que dar
había recogido unos datos sobre bulimia y anorexia y tal, y tenía que hablar para quinto de medicina. Y yo pensaba, por favor. Incluso me decían mis compañeros, pues tómate esto y lo otro que te relajará y tal y cual. Y yo pensaba, ay no, por favor, solo me falta que me digan esto. Y además, como tengo este punto yo de como de superación, pensaba, vale, sí, me calmaría los nervios, pero luego si lo hago bien, no sabré si ha sido por el ansiolítico o por mí misma. Bueno, total, es igual, tenía como 21 años o 22. Y me acuerdo que le dije a Katsumi, yo es que además Katsumi me pongo tan roja y tal, y me dice, lo mismo que debió pensar, como se trata de una mujer, me dijo, es que cuando la mujer se pone colorada, al hombre le encanta. Y yo pensé, no me sirve de nada lo que me acaba de decir, me da igual si le gusta al hombre o no le gusta, yo me pongo colorada y lo... Pero lo dijo como, a ver si puedo de alguna manera ayudar. A ver si colaba. No, me da igual que guste o no guste, digo, pero lo paso fatal. Y realmente es verdad, lo que decías, ¿no, Jaume? Tengo miedo y todavía más, ¿no? O hay algo que se adelanta a eso, ¿no? Ahora me pondré roja, me pondré... ¡Bum! Sí, 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 total, total. O sea que lo vestido, esa herencia cultural, ese condicionamiento, ahí está, ¿eh? Y así el ser humano expresa esa complejidad que es la que es, ¿verdad? ¿No? Sí. Ujú. Qué bueno. ¿Qué mes? Los dolores de cabeza, los dolores de barriga, todo esto es expresión de la parte espontánea de tu ser, ¿no? Y lo que pasa que también podría ser el exceso de alegría, el exceso de... Pero normalmente lo relacionamos más con cosas así, que nos dan vergüenza, nos da miedo, nos da... ¿no? La parte espontánea, pobre, la tenemos un poco hecha polvo. Por eso, lo que decía Katsumi, ¿no? De vez en cuando, esa cabeza que pertenece a la CBP, ¿no? Esa cabeza tan importante, ¿no? Con la cual el hombre ha evolucionado y nos permite disfrutar, ¿no? De esas herencias culturales, pero a la vez tiene que descansar. Y es un órgano más que pertenece a esa CBP y que, ¿no? Se tiene que tranquilizar y calmar, si no es... ¿no? Sí, sí. Sí. Pero no sé... bueno. Voy a comentar una cosa que últimamente, no sé, Venga. me he dado cuenta experimentalmente y tengo ganas de comentarlo y ya está. O sea, no sé si viene muy a cuento, pero bueno. O sea, no sé si conocéis esa máquina que se llama, de una marca que se llama Karcher, me parece, Karcher, que es una máquina que tiene como si fuera una manguera que decías tú, pero a presión, a presión. Es una manguera Sí, a presión que sirve para limpiar suelos y tal, pero con agua a presión, ¿no? sí, Claro. Y tuve la oportunidad que me dejaron probar una máquina de estas y vi que el chorro que sale de agua no sale en sentido uh, direccional, sino que el chorro sale en plan circular. Y por eso tiene tanta fuerza de presión, ¿no? Sale como dando vueltas, ¿no? No. Y me sorprendió, digo, claro, pensé, claro, porque una cosa es ir en dirección, pero la fuerza la tiene la rotación, ¿no? Vale. Pero es que después, claro, como que, claro, al ser de género masculino, pues orinamos de una manera determinada muchas veces, ¿no? Y, y esto nunca lo había observado, pero me observé que cuando hacemos pipí, también hacemos pipí así. Y así. esto me sorprendió mucho porque siempre hablamos de rotación del sistema eliminatorio, pero claro, no sé si alguien, claro, yo imagino que las mujeres es más difícil de poder observar esto, ¿no? Pero en el caso de, lo digo porque si a pensar aquí, Mauricio, no sé si poder observar esto es una tontería, pero es curioso, Qué porque bueno, qué bueno. claro, porque digo, ostras, claro, porque es también presión, no solamente, o sea, que tiene que haber una presión que sale en el sentido circular, ¿no?
O sea que, curioso, simplemente lo dejo aquí. A lo mejor no es así, pero yo lo he vivido así y me parece que es así. Ahí queda. Ahí Os, ya. os tendréis que filmar para ver cómo sale la orina. Pero claro, filmarlo, pero en cámara lenta se tenía que filmar para Bueno, poder ver que... después se ve cámara Vale, lenta. vale, pues sí. Bueno, voy a hacer esto. Filmar esto, a ver el chorro cómo sale, a ver si es que tiene ese Ah, és que sentido, és ¿no? molt maco, És molt maco, sí, Pero es sí. que yo, si no hubiera visto esa máquina que me dejaron, es cuando y que entendí, digo, claro, tiene presión porque sale girando. Allí se ve muy claro porque, sobre todo porque empieza suavemente y se acelera y ves claramente que va girando, ¿no? Però Entonces, sempre ho has fet així? no lo sé, yo lo he observado últimamente. Pues por eso te digo que no Nunca me sé. había fijado en esto, no lo sé. O sea, yo pienso que tiene sentido que sea así, pero nunca lo había observado, porque nunca me he observado yo. Cómo salía la orina, ¿no? Oye, No, pues hay que preguntar a nuestros hombres cercanos sí, sí, Claro, a ver es lo qué que... hacen, ¿no? claro, sí, sí. claro, sí, sí. Sí, decir Bueno, esto, Sí, sí. lo otro. Porque los niños juegan a ver quién orina más lejos y esto sí, esto cosas, no da- sí, pero esto el sí. cómo sale, no, no, no. No, Oye, una claro. observación, ya que has comentado esto. Observa Sí. tus piernas. Mm. Si cargas más en una pierna que en otra, o se dobla una rodilla u otra, Ah, porque vale. para que salga así, tiene que haber un cuerpo o eje que lo acompañe esto, ¿eh? O sea, no te veo yo plantado y que la orina vaya así, ¿vale? O sea, Bueno, lo observaré. algo, sí, digo, ¿eh? Mm. Bueno, tendré que investigar más a fondo el tema. O investigar, observar, y entonces a partir de ahí siempre hay cosas que sí, es curiosa, sí, sí. No, pero investigar también porque seguramente que eso, si es así, tendrá una explicación totalmente ah, atómica, porque no, Una observación, ¿cómo? Perdona. Anatómica. anatómica. No, O seguro, 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 sea, ya seguro. que las nefronas tienen esa forma totalmente como un alambique, la unidad nefrona, que son las unidades que están en el riñón y tienen esa forma como ya circular de por sí, como células, también es posible que esté más, bueno, no lo sé, ¿eh? Pero ves, Elucubrando tal, mm, pero pero ves, bueno, Jaume, yo ahí lo entendía. Si dices, a ver, el proceso de orinar, ¿vale? Entendería que la expulsión de la orina, ¿vale? Sería FE, para mí. Por ejemplo, en el caso del parto, ¿no? Que sabemos que se va abriendo una pelvis, otra para facilitar el parto, pero que finalmente ya la expulsión en sí es FE, ¿no? Pues de la misma manera, ahí, pero a ver, igual, por eso no lo habías observado antes, porque quizá ahora ah, se dé esa situación en ese momento, ¿no? O porque la cintura está más cansada, que eso puede con la ser, edad, todos, ¿eh? No, puede ser, puede ser, puede ser. podría ser, más en ese sentido, ¿no? Porque Vale, vale. fisiológicamente lo que es ya orina en sí, expulsión de orina, no sé, tú, Maite, ¿cómo lo ves o cómo lo veis F. vosotros? ¿No? Para mí F. Y Incluso el F, conducto, el propio conducto, el propio el conducto, propio ¿no? conducto es F y el esfínter final sería central, ¿no? El esfínter, Final es más central. Como ¿por qué? esfínter, ¿Por qué? porque los esfínteres cierran y abren. Ah, vale, en El ese esfínter sentido. en ese sentido, ¿no? Ujú. Entonces, lo que no sé si en la punta del pene hay un esfínter o no, esto no lo tengo aquí en la cabeza, ¿eh? Ujú. Pero mm, como estructura y como vejiga, ya no es tanto rotatorio, sino F. Al Exacto. menos en la acupuntura estaría más en el F. Y la Bueno, vejiga, por la estructura propia de la vejiga, recordáis que anatómicamente habían esas diferentes capas con células transversas, ¿no? Que facilitaban
el que la propia vejiga exprimiera orina, ¿no? Entonces, como observación, ¿no? ¿Recuerdas, Maite? Sí, Cuando sí, sí. la estudiamos a nivel anatómico, entonces, Sí, sí. como órgano, entonces el pene en ese sentido para mí era más unidireccional. Y, bueno, hablarlo. Se trata Yo, que os Esta lo información olvidéis, no ya se ya queda está. aquí. seguiré Que no se observando el quede aquí, tema. digo. Seguiré observando el tema. Es interesante, ¿no? Sí, Sí, estaba Esto- justo, sí, ay, sí. perdón, Perdón, no, no, Liviet, tú. A ver. estaba buscando y sí, hay una explicación física, parece que sí, el chorro de la orina es en espiral de los A ver, hombres. di. Sí, que estaba investigando, leyendo y sí, o sea, sí es así. Y es como aquí encontré toda una explicación física de por qué sí Porque es así. Sí. Pero ¿es una explicación generalizada o para determinadas personas? No, creo que sí es generalizada. Creo que si alguien tiene la circuncisión, si no, o no, o sea, si hay algo, creo que puede que no pase, pero sí. ¿Cómo lo has buscado? Que ahora no nos vamos a entretener porque ya es la hora, pero yo también buscaría por ahí. ¿Qué has puesto? Puse orina, espiral, hombre. Entonces, como que por la forma de la uretra, ¿Sí? una apertura, algo así, entonces sí, genera esta presión en espiral. Y pues todos los hombres estaban confirmando, era como tipo un blog. Ah, vale. O sea que igual vemos qué chorro, bueno, pero qué exactamente es rápido. un chorro en espiral. Ajá, Oh, por vale. la forma, sí. Ay, qué bonito, ¿no? Ahora yo lo Habrá que buscaré, leer más. yo lo Hombre, buscaré también. Hombre, el claro. próximo día ya tenemos deberes. Curioso, Ya tenemos curioso. deberes, Qué ¿vale? bien, qué Para el bien. próximo día hablar de este tema. No, de este no hace falta hablar, ¿eh? Se pueden hablar de muchos temas. No, no, pero a ver, Yo, todo esto apoya el Interesante. tema de movimiento. O no, sea, no, claro, por eso yo lo he comentado en el sentido de que era algo que me sorprendió en el caso de la máquina esta, que cuando se ha inventado una máquina que para hacer la máxima presión para poder limpiar, no usa el movimiento frontal, sino que usa el movimiento de rotación. Y realmente, cuando hay rotación, ¡fua! Aquello limpia, pero limpia lo que hay en el suelo, es igual. O sea que salta la porquería, pero fácil. En cambio, cuando tiene un chorro así, pues parece que, pero va perdiendo la presión y no hace tanta fuerza. Entonces No, a mí me sorprendió esa máquina. Y dije, claro, yo dije, claro, esta máquina el que la ha diseñado realmente ha pensado en muchas cosas y realmente tiene sentido. Y fue después de porque me vino todo esto, pero yo lo comenté así, ahora qué tiene curioso. gracia, me tiene ha gracia. sorprendido muy gratamente que Olivier además estuviera ya aquí No me ¿Lo puedo veis? quedar con la Es duda. juventud, enseguida investigando. lo piensa y me informo. Y ya van directos, ¿verdad? Es increíble, es que Gent bonito. jove, gent jove. Es fantástico, es fantástico. Bueno, pues no, pero es verdad, podemos profundizar ahí. Yo al menos ya me lo he apuntado y voy a ver qué encuentro por ahí. Bueno, a ver, veo que faltan, sí, 3 minutos. Si os parece, como hemos estado muy de cabeza, como siempre, respiramos un poquito, bajamos un poco la respiración y, y así ya nos preparamos para el fin de. Ay, Y pues eso, nos vemos en 4 o 5 semanas, no sé qué tocará esta vez. El primer viernes, sí, de diciembre, porque luego ya saltamos uno en enero y ya nos vamos a febrero, ¿no? Y ya el próximo día El, ya compartiremos también con nuestra amiga la María el- Sinta, el nuestra primer compañera, viernes, el primer y vi- ya veremos qué hacemos, porque hay las personas interesadas en introducir algún tema y no sé cómo lo vamos a estructurar, pero bueno, igual casi mejor acabar con este y ya lo de cara al año digo, que viene, ¿eh? si me permites, Marta, el primer Dime. viernes de diciembre, ¿Mm? aquí en España es fiesta, que es Sí, el eso ya día me de la acuerdo. Constitución. Es el 6, es 6, Lo sí. digo porque O sea que nos tocaría el 6, el 13. sería el 13, porque El el 13 es 13, fiesta. vale, pues el 13, ¿vale? Bueno, Pero bueno, ya os mandaremos el nuevo texto y a ver qué decidimos hacer, ¿vale? pues Bueno, pues como siempre, gracias por compartir estos momentos y
Y Cierro, aprender un poco más de nuestra propia naturaleza que casi nada, ¿no? cierro la grabación ya, ¿eh? Vale. ¿Vale? Chao. Sí, nos despedimos ya, ¿vale? Venga, adeu, gracias. Pero-